Buenas tardes, bienvenido al canal Doctor Matusalén, la muerte, qué bien nos sienta. Hoy vamos a hablar de una escritora muy interesante, no por su escritura en realidad, porque lo único digno de mención y que se debe de leer es su autobiografía, sus memorias, sino por cómo vivió la vida tan intensa, con múltiples amantes, con una hipersexualidad no propia de la época, pero que aprovechó a su entender la vida a su manera, viviendo con el corazón, teniendo muchísimos amores, y que de joven fue así, y de mayor se retiró a escribir sus memorias prácticamente y sus novelas románticas, pero que en realidad lo digno de ella es la vida tan intensa que llevó. Nos estamos refiriendo a Aurora Dupin, conocida por el seudónimo de George Sand, entre otros amantes, Federico Chopin. Eso será dentro de unos minutos, porque primero vamos a hacer una introducción y una reflexión como hacemos siempre. Aquí me veis en un escenario diferente, con la escoba barredora, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de las cosas malas, para allá, para allá. Con esa escoba se barre todo lo que de negativo tiene la vida, todo lo que de negativo tiene la vejez, todo lo que de negativo tiene la realidad cotidiana. Me veis también con un habano en la mano, con una forma de pirámide. Esto es en honor de Sir Winston Churchill, que era un amante de los habanos, estuvo en La Habana, incluso estuvo luchando contra los españoles a favor de la independencia cubana. Y este hombre era tan aficionado a los habanos que puso nombre a uno de los puros, que es el que sostengo en la mano. Está hecho a mano, naturalmente, un regalo de mi amigo Giovanni, al que le doy encarecidamente las gracias. Y está hecho con hojas de tabaco de la región Vuelta Abajo de Pinar del Rey. Tengo también aquí, a mano derecha, un libro. Todos los vídeos vamos a recomendar un libro. En concreto, el que tengo en la mano se llama El Martín Fierro de José Hernández, del médico argentino José Hernández, que hacia el siglo XIX vivió durante 60-70 años en La Pampa, Argentina. Y simbolizó y escribió y contó la realidad del gaucho. Y Martín Fierro es el ejemplo del gaucho. Por deciros nada más que un pasaje, porque está lleno de pasajes y de refranes realmente verdaderos que son una filosofía y una manera de vivir. Uno de ellos dice: a nadie le tengas envidia, que es muy malo el envidiar. Si a otro ves triunfar, a estorbarle no te metas, cada lechón en su teta, que es el modo de mamar. Pasamos, después de esta pequeña reflexión, pasamos directamente a contar brevemente la vida, la biografía de Aurora Dupin, George Sand. Se llama George Sand de apodo porque el primer amante que tuvo fue el escritor y novelista francés Jules Sandeau, y Jules Sandeau le escribieron conjuntamente una novela que se llama Blanche el Rose. Pero Blanche el Rose es una novela infumable realmente, no es de una calidad extraordinaria. Está circunscrita al romanticismo propio de la época, pero es curioso que este señor, este novelista, le cedió, después de 7 años de amantes, le cedió el apodo de Sandeau, y ella lo puso por vez primera en su novela también romántica indiana. Pero antes de tener ese amante, ya ella estuvo casada con un varón provinciano que tenía mucho de título nobiliario, pero realmente para Aurora Dupin era muy poco atractivo, así que lo abandonó en el desayuno, como dice la canción de Cánovas, dando un portazo, gritó: quiero el divorcio, y se fue.
y saltó del tipo que era un poco turbio. Se empató con Jules Sandeau, tuvo 7 años, luego estuvo con Alfred Pouchet, sí, Alfredo, déjenme leerlo, el varón era el barón Dudevant. Luego estuvo con Alfred Musset, célebre cuando estuvo en el viaje de Baleares en Valdemosa con Federico Chopin. Incluso se enamoró perdidamente y fue correspondida por la actriz más famosa francesa de esa época, que era María d'Orbat. Ella vivió su vida a su manera y a los 50 y tantos años, cansada ya del ajetreo de esa vida tan pasional y tan vital, decidió retirarse a provincias, con los suyos, a su región. Escribió algunas novelitas regionales, realistas, románticas, realistas, pero básicamente sus memorias, rodeadas de sus nietos, etcétera, etcétera. Y básicamente ese es el valor de Aurore Dupin, leer sus memorias, porque es lo único que realmente se debe de leer, donde explica lo azarosa de su primera parte de su vida, con múltiples amantes, con múltiples vivencias, viviendo la vida intensamente, exclusivamente con el corazón, con poca reflexión, y una segunda etapa donde ya se relaja y disfruta de la vida de otra manera. En cuanto a su salud, ella tenía una salud absolutamente indomable, fuerte, jamás tuvo ni el más mínimo resfriado. Se bañaba incluso en agua fría en invierno y en verano en el río que pasaba por su región, básicamente 2-3 veces en semana o casi todos los días, fuera invierno o verano. Y así se lo hacía saber a Delacroix, que era el pintor romántico por excelencia, o también se mantenía con Fedor Dostoyevsky, mantenía correspondencia, etcétera, con Gustave Flaubert, y le explicaba y se carteaba y le explicaba su estado de ánimo y cómo ya en sus últimos años vivía su vida de otra manera, gozando de otra manera. Si en la primera etapa gozó alocadamente, podríamos decir, o vigorosamente o pasionalmente, en la segunda ya se aprovechó del entorno y de sus hijos, sus nietos, su familia, etcétera, etcétera, y disfrutó de la vida de un lado y de otro. Básicamente esa es la biografía. ¿Y cómo murió esta señora si siempre fue sana? Pues murió curiosamente de una obstrucción intestinal, de un hileo intestinal que se llama, que puede ser oclusivo, puede ser mecánico, dinámico, por diferentes causas, pero de origen tuberculoso, de origen de adherencia postquirúrgica, en este caso no era así, o incluso por fecaloma, etcétera, etcétera. El caso es que 15 días antes de la muerte escribió a Flaubert diciéndole que llevaba 15 días con molestias, con dolores intestinales muy fuertes. Consultó al médico y este le dijo que vamos a esperar, etcétera, etcétera, que serán gases, serán malas digestiones, etcétera, etcétera. Fue así que fue pasando los días y el cuadro, con un estreñimiento pertinaz absoluto y unos dolores intestinales absolutos, condujeron a que se agravó el cuadro. Empezaron con vómito, empezó un problema ya mucho mayor y vino un médico de París, le diagnosticó claramente que había una obstrucción intestinal, lo que es un hileo intestinal, y que su tratamiento era quirúrgico, a lo que ella se dijo que esperáramos 24 horas, y en esas 24 horas falleció. De modo que para morir tan solo hace falta estar vivo, ¿de acuerdo? Y esta es la curiosa vida de esta señora escritora, que como escritora no tiene mucha enjundia, pero como mujer y vital, y que vivió la vida con intensidad, es muy curioso de leer sus memorias. De modo que en el próximo video pues cogeremos otro personaje para continuar Doctor Matusalén, la muerte que vimos.
Como digo siempre, pues, y para acabar, mis gafas son Alain Flou o es Alain a Flelu. Bueno, tal vez Alain a Flelu. Vamos a dejarlo mitad y mitad. El reloj, como sabéis, es un Hugo Boss, de la familia de los Boss. El señor tiene 67 años, tiene Parkinson, unas ganas inmensas de vivir y se rodea con frecuencia de libros, que en este caso hemos hablado del Martín Fierro, pero que podemos hablar de La Colmena, de nuestro querido Cela, o podemos hablar de Jack Kerouac, En el Camino, el que inició el movimiento beat americano en el siglo XX. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. No olviden, purito, la escoba, tarde de domingo, y no abusen del tabaco, ni del alcohol, ni de ninguna otra sustancia. Adiós. Bye bye. Ah, se me olvidaba. Compartan este vídeo y suscríbanse al canal.